Bueno, ¿cómo era la organización de tu padre, Sebastián? O sea, ¿era que él era toda la organización o tenías gente? A ver, ¿cómo funcionaba más o menos este tema de la organización, del cártel? Yo creo que era eran muchos amigos, había una época muy diferente cuando empezó todo. Sí. A veces eran amigos de barrio, donde, Parientes inclusive, donde a ¿verdad? veces existían los códigos, el respeto, ciertos valores dentro de ese tipo de actividades mafiosas en los que había respeto, había honor, lealtad, todo ese tipo de cosas que se fueron perdiendo en el tiempo y que creo que se fueron perdiendo y eso dio permiso para que la violencia comenzara, ¿no? Empezó la ambición a anteponerse por encima de la vida de los demás Sí. y los atropellos, los excesos. ¿Y cómo se genera? ¿Cómo empieza? Porque al principio, digamos, tu padre estaba en el negocio del narcotráfico, de la cocaína es lo primero que, ¿verdad? Extraían En ese momento sí, era la pasta base la con pasta la base. que procesaban después en Colombia para convertirla en cocaína. Ajá. Bueno, ¿y cómo se inicia la ola de violencia? Porque al principio no había atentados, muertes, etcétera, o de un inicio, digamos, fue con muertes. No, no, realmente ¿Cuántos años él trabajó sin tener que atentar contra la vida de nadie, digamos? yo creo que es difícil decir que nunca durante su trabajo y en sus inicios no atentó contra la vida de nadie. Seguramente habrá algún par de casos trascendentes que ahora no recuerde, pero realmente la violencia, la ola de violencia tremenda que casi destruye toda una sociedad como la nuestra, dio comienzo en el año de 1988, el 13 de enero, cuando nos ponen el primer coche bomba de la historia de Colombia, Al 13 de enero del del 88 88. les ponen un coche bomba a ustedes, no él, A a otra nosotros persona. estábamos, mi hermana pequeña, tenía 3 4 años, mi madre y mi persona. Sobrevivimos de milagro, para que tengas una idea de la magnitud de la explosión. 1 kilómetro a la redonda, los vidrios de la ciudad fueron completamente destruidos Por la onda expansiva. por la onda Un expansiva. kilómetro Un tuvo. kilómetro. Y el coche bomba era un edificio, ¿qué Era un era? edificio, nosotros estábamos en un octavo, noveno piso. Sobrevivimos de milagro, estamos acá para otras cosas, digo yo, más grandes. Y es un milagro que hayamos ¿Y salido con qué vida. pasó? ¿Explotó y ustedes qué hay arriba? ¿Qué les pasó? No, de repente yo dormía en la misma cama que con mi madre y yo de repente sentí que el techo me aplastaba contra el colchón. ¿El No, techo te aplastaba contra el no colchón? podía moverme, jamás pensé que era una bomba. Ningún colombiano tenía Antecedente ni en la historia de Colombia no en el había, disquete no estaba, digamos. no estaba. Y realmente pensamos que había sido un terremoto. Ajá. Y yo me imaginé que yo estaba en el subsuelo, que el edificio se había derrumbado por el peso que sentía En el cuerpo. en el cuerpo. ¿Tenías cuántos años? Y yo tenía 11 años. 11 años. Ahí mi madre levanta el techo un poco para yo poderme escapar, poder salir. Salí y bueno, al día siguiente 12 hombres no pudieron mover el techo. Fue algo increíble O sea, 12 hombres no pudieron mover el techo que mi madre sola levantó, lo movió que es la fuerza para salvarme. de la situación, la fuerza del amor. Realmente sí. Fue un milagro y bueno, Y eso estaba tu hermanita también, me decía. Estaba mi hermana. En el documental Pecados de mi padre mostramos fotografías del momento después de la explosión, donde puedes ver dentro de su cuna el colchón donde ella dormía lleno de esquirlas, de vidrios y el marco completo de una ventana de aluminio que había destrozado su biberón no la mató de milagro. Y eso desató una ira tremenda en mi padre. Cada que yo tenía discusiones con él, me oponía a la violencia que desató desde ese momento y él me decía: no te olvides que las primeras víctimas del narcotráfico y del narcoterrorismo en Colombia fueron ustedes, mi familia. ¿Y quiénes le pusieron la bomba a ustedes? Bueno, la justicia colombiana realmente no ha llegado a un veredicto en ese sentido. Hay muchas versiones. Claro, Mi pero tu padre era un papá hombre que habrá tenía, sabido quién, digamos. sí, él sabía, creo que tenía muchos enemigos que les interesaba matarlo. Pero era de otro grupo, digamos, de Sí, narcotraficantes. era de otro grupo. No venía del gobierno, no eran grupos
paramilitares, digamos, o parapoliciales del mismo Estado, digamos. Es ¿no? que es difícil a veces definir hasta dónde van los límites, porque hay muchas veces que instituciones y organizaciones delincuenciales están estrechamente vinculadas. Es difícil saber hasta Claro, tu dónde. mismo padre estaba vinculado con sectores del gobierno y políticos, ¿verdad? Exactamente. Entonces se supone que el otro cártel también podía tener sus vinculaciones con el Por gobierno. supuesto, ¿Es así? los narcotraficantes siempre apoyan todas las campañas. Exacto. ¿Cuántos atentados, digamos, eh, si te acordás o si alguna vez hiciste algún recuento, digo, hizo tu padre? O sea, atentados, digo, con coches bombas, etcétera, o asesinatos de personas puntuales, digamos. Yo creo que, a ver, no he hecho el inventario de la gran cantidad de atentados. Supongo que atentados con bombas debe haber superado más de 50 o hasta 200, no sabría decirte. La realidad es que esta es una historia que se ha convertido en un mito, aunque uno no lo quiera, y permite licencias que algunos van diciendo por ahí. Por ejemplo, en relación a su fortuna, depende de qué libro leas, la fortuna va de los 3.000 millones hasta los 25.000 millones de dólares. Y se pegan del tema de la revista Forbes, cuando en realidad ningún periodista de la revista Forbes miró los libros contables de mi padre. Y otro dato, no tenía libros contables mi padre. Entonces, Pero los atentados, ¿cuántos fueron? No sabes. no sé, pero seguramente que pueden haber sido cercanos a 100 atentados con bombas. Ajá. Sin contar, por supuesto, las víctimas que mandaba a asesinar a bala, ¿no? Es que es otra. Cuando él mandaba a asesinar a bala, digamos, aparte de los atentados con bombas, era siempre un mismo grupo de gente que, digamos, hacía las acciones, llevaba adelante las acciones. Había alguien en particular, digamos, como era, que era el jefe de los asesinatos, otro que era jefe de los atentados. ¿Tenés idea o no? No, hay algunos por ahí que les encanta decir que eran la mano derecha de mi padre, cuando en realidad mi padre era un pulpo que tenía Muchas montones manos. de brazos y llegaba a los lugares más insospechados y recibía ayudas de lugares que uno jamás imaginaba posibles. Además era un tipo con una inteligencia para el crimen que hasta un ex vicepresidente lo denominó como el Da Vinci del crimen, con lo cual Era un artista. dentro de ese ámbito era un hombre con mucha creatividad para hacer daño. Ahora, todos los atentados que se le atribuyen, digamos, primero, los que él los llevaba adelante, él reivindicaba eso como una acción suya, en el sentido, dejaba, ¿cuál era el modus operandi, digamos? Dejaba una esquela, mandaba un mensaje a la prensa, le mandaba un mensaje a los parientes o al enemigo. A ver, se reivindicaba cada atentado. A ¿no? veces sí, en muchas ocasiones públicamente él reconocía de su puño y letra en comunicados de prensa. Ah, de su puño y letra. De su puño y Que letra enviaba clandestinamente, obviamente. Claro, y con su huella dactilar. Ah, con su huella dactilar sí, también. no tenía ningún problema en hacerse cargo de sus acciones. Sí. Y se hacía cargo y explicaba por qué lo hizo. Sí, además esas acciones venían acompañadas de un montón de denuncias que por supuesto eran desatendidas por las autoridades. Entonces la lucha cada vez, la violencia es una bola que va creciendo y cada vez se hace más fuerte. Él ejercía una violencia en respuesta y volvía otra ola más grande. La violencia que él ejercía, porque primero vino una violencia de parte de sus enemigos, digamos, contra la familia. A partir de ahí, me decís, desata la ira de Pablo Escobar y empieza él también con acciones, digamos, más violentas. Posterior a eso hubo muchos intentos de secuestro de nosotros también, entonces eso propiciaba otras reacciones. Otras reacciones. Aparte, digamos, del coche bomba, ¿hubo también otro tipo de atentados contra ustedes? Montones. ¿Por ejemplo? Bueno, me tiraron una granada, yo iba en un vehículo y me cayó una granada en mis piernas. Ibas en un vehículo y te cayó una granada en las piernas. ¿Tenías cuántos años? Más o menos. Unos 12, 13 años más o menos. ¿Y qué hiciste? ¿Cómo no explotaste entonces? No sé, pensé que me habían tirado algo, una serpiente, no sé, me dio mucho miedo, dolor, asco, de todo y reaccioné, fue una reacción. Ni sabías que era una granada, o sea, yo no tenía fue ni una idea. reacción. Estaba digamos. oscuro, no sabía que podía haber sido una piedra, no sé qué era. Pero por instinto la agarré rápidamente y la tiré por la ventana y explotó. Y explotó. Aquí estamos. Realmente, Sebastián,
Sos una especie de, no sé, de un gato con más de 7 vidas, en realidad. Ya me las gasté hace rato esas 7. Qué bárbaro. Y, Pero es la obra de Dios que no permite, sino cuando Él decide que es el momento de partir. Por más voluntad que haya de seres humanos en destruir y en acabar tu vida, cuando no es tu momento ni es tu día, no sucede. ¿En qué momento o había, digamos, un vínculo de Pablo Escobar con la guerrilla? Yo creo que nunca lo hubo, porque se generaron acciones violentas de algunos grupos guerrilleros que secuestraron amigos o familiares de amigos de él, y se generó al contrario, más que una simpatía de él por la guerrilla, una creación de grupos paramilitares que fueron los primeros grupos paramilitares de Colombia, que se denominaba el MAS, que era Muerte a Secuestradores, sus siglas, eso era lo que decían. Entonces no hubo una verdadera simpatía ni acercamiento, estaban muy divididas sus temas. La guerrilla en ese momento no estaba quizá tan interesada en el tema del narcotráfico, vivía gracias al secuestro, a la extorsión, a otro tipo de cosas o al cuidado de cultivos, pero no estaba tan involucrada en el negocio en ese entonces. O sea, no había, nunca hubo una relación o después con el tiempo sí había una forma de como que de protegerse mutuamente. O sea, tenían un enemigo común, digamos, que era el Estado, ¿verdad? Que, digamos, los buscaba tanto, digamos, a la guerrilla como al narcotráfico, digamos, a pesar de que también, como vos tenía sus conexiones, pero digo, en ningún momento hicieron como una especie de unidad de acción para protegerse. Realmente que no hay antecedentes de algo así. Con Pablo Escobar por lo menos no. No con mi padre, por lo menos. Después probablemente sí, ¿verdad? O vos crees que tampoco. Lo que pasa es que ya se perdieron las ideologías y empezó a prevalecer una única ideología, que es el poder y el dinero, a toda costa. Entonces encuentras fenómenos como el que hemos visto registrados en las noticias, de los más grandes cargamentos decomisados en la historia del narcotráfico de Colombia, en los que son puestos a disposición de las autoridades y encontrados en flagrancia y cuidando esos cargamentos a paramilitares y guerrilleros. Se supone que eran archienemigos y no puedes entender cómo en algún momento están trabajando juntos. Es difícil, pero cuando se pierden las ideologías, la única que termina prevaleciendo es la del dinero. Hablando de dinero, ¿a cuánto realmente vos crees que ascendía la fortuna de tu padre? Si uno tendría que calcular en cuánto fue la fortuna en el mejor momento de Pablo Escobar, digamos. Mira, Se hablan de miles de millones de dólares. Es muy fácil hablar de miles de millones. Yo podría decir 2.000, 5.000, 20.000, claro, 30.000, pero así como le entraba dinero, así lo gastaba. La corrupción y la guerra tienen un costo altísimo. No era un hombre que tenía el deseo de acaparar su fortuna para sí mismo. También era un hombre que disfrutaba compartiéndola con los demás. Pero para hacer la guerra se requería no solamente del pago de acciones violentas, que no eran baratas por supuesto, sino también de corrupción para que permitiese llegar a los objetivos que él buscaba. Y hay que decir también que la guerra lo distrajo del negocio, se dedicó exclusivamente en un momento de su vida a pelear y no olvidar. Cuando vos decís la guerra, inclusive hasta los distrajo, no solamente le hizo perder plata porque tenía que pagar, digamos, para... Claro. Una guerra cuesta mucha plata, hay que preguntarle a los Estados Unidos cuánto cuesta una guerra. Imagínate, ¿verdad? Claro. Sino que me decís, le distraía el negocio, o sea, no solamente gastaba, sino que estaba no dejando de producir inclusive, ¿verdad? Ya no producía. Y esa guerra, digamos, era esencialmente contra otros grupos, digamos, de narcotraficantes, o también era una guerra contra el Estado, digamos, que lo eran ambas. Digamos. Ambas. Y a veces, como te decía, era difícil trazar una línea por donde de un lado estaban los enemigos relacionados con las bandas del narcotráfico versus los enemigos con el Estado. Porque como también Pablo Escobar se convirtió en objetivo en común de esas instituciones y de esas organizaciones de narcos, en algún momento encontraron seguramente un punto en común ahí, y eso hacía más difícil establecer los límites y la diferencia. ¿Quién era Popeye? ¿Popeye se le llamaba? Popeye.
¿Quién era Popeye? el bufón de la corte. El bufón de la corte. Ese era Popeye. El hombre que hacía reír en los momentos en los que no había nada que hacer en el cartel de Medellín. El que servía el café, el que le limpiaba los zapatos a mi padre, pero no el que él dice que fue, que es su mano derecha, etcétera. No, no nada de eso que él dice que fue. ¿Cuántos años estuvo al lado de tu padre, digamos, trabajando de bufón, de limpiar? Él dice que 12 años, pero yo sé que fueron 4, de los cuales 2 vivió fuera del país, y de los cuales 2 que estuvo al lado de mi padre estuvo en la clandestinidad y habrá estado 5 o 6 meses, como mucho. ¿Vos lo conocías, digamos, estando con tu padre? Claro, sí, yo me Sí. reía de sus chistes también. Vos te reías de sus chistes también, o sea, Sí. se conocían en síntesis. Era muy bueno para hacernos reír. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el nombre? John John Jairo Velázquez ¿John Jairo? Velázquez Vázquez. Velázquez Vázquez. Bueno, a ver qué dice Popeye. Había torturado a gente siendo un niño en la hacienda Nápoles. Había disparado, sí. Él estaba implicado en la muerte del capitán Posada de la Policía Nacional en Medellín. Entonces ahí es donde ellos van y abrazan de todo, Popeye, nos vamos, listo, y se van del país. Y yo confieso todos mis delitos, porque es un compromiso que hacemos con la Fiscalía del doctor Gustavo Rey, para que den papeles a nuestros pastores y para Argentina, porque la Fiscalía nos protege, para que nosotros confesemos todos los delitos, porque hay una negociación con la Fiscalía, yo confieso todo, y ahorita el señor Juan Pablo llega a Colombia, se reúne con la familia de Galán y la familia de Lara Bonilla, ahora es el rey de Gandhi, y viene por un cuento, el único inteligente, bueno, los hijos de Galán que le digo, usted no tiene que pedirme perdón a mí, yo usted no me ha hecho nada a mí. Y yo, no, es que mi padre, no sé qué, un poco de tontería. Pero que él está buscando es regresar al país para sacar una plata muy grande que tienen en Medellín, que la tiene guardada para Marina Escobar. Y para sacar unas obras de arte y unos lotes que tiene muy grandes en Medellín. Quiere encaucharse en el país impresionando que él es Gandhi y un montón de cosas. A ver, ¿qué es esto? Él se molesta porque vos vas a Colombia, después obviamente en los otros bloques vamos a ver esa situación donde el encuentro, digamos, con hijos de víctimas de tu padre. Estos son dichos antiguos de Popeye. A ver. Esto data de, te diría, de octubre del 2009. Qué paradoja, Popeye nunca estuvo más de 15 o 20 años preso, todavía está preso. ¿Todavía está preso? Escribió un libro, Ajá. nunca me mencionó, nunca dijo eso que dice ahora de mí. Y justo esos dichos salen a la luz 15 días antes de que se estrene el documental Pecados de mi padre en Colombia. Yo nunca le he hecho daño a Popeye y nunca me pareció una persona relativamente importante o relevante dentro del cartel. Era uno más del montón y no era ningún jefe de sicarios como él se autodenomina, no tenía poder sobre nadie, escasamente sobre su persona. Entonces, lo que yo encuentro paradójico es que esto viene acompañado con ataques previos que yo recibo solamente 15 días antes del estreno en cines del documental Pecados de mi padre en Colombia. Popeye tuvo decenas de oportunidades, miles de veces fue citado a declarar ante las autoridades en Colombia, jamás dijo semejantes cosas de mi persona. Tuvo la oportunidad de escribir libros. Supuestamente torturaste a como si mi padre necesitara mi ayuda para torturar gente. Si le sobraban personas, yo en realidad estaba muy dedicado a gastarme su fortuna, a pasarla bien. Mi papá no me necesitaba a mí para que yo ejerciera acciones violentas y disparar. Claro que disparábamos. Y, habían liebres en Nápoles y salíamos a cazar en las noches con mi papá. Eso era una actividad que no era para nada ilícita. Hasta donde yo sé, la caza de liebres está permitida en Colombia, de manera que es querer, la verdad ignoro cuál es el origen del odio de Popeye hacia mi persona. Por supuesto que miente en todas sus declaraciones, no tiene nada que ver la confesión de sus delitos con nuestro Pero él no lugar cometió ningún delito, ¿crees? Seguro que debe haber cometido más de uno. También seguro que se debe haber hecho cargos de delitos que ni siquiera él cometió, pero le deben de haber pagado para eso. Popeye es un bandido que se dedica a extorsionar desde la cárcel, que no se entere mucho que estuvimos acá charlando juntos porque te puede llegar después una razón de su abogado, decir que te va a involucrar con situaciones relacionadas con mi padre, salvo que le envíes $50,000 de regalo, que es lo que normalmente hace y de lo que vive. Si yo quisiera que Popeye
haga una oda en favor mío, es cuestión de enviarle dinero y ya lo tengo de vuelta en mi bolsillo, pero no tiene sentido hacer semejante cosa porque simplemente está mintiendo y creo que hoy es un empleado del establishment que quiere, digamos, restarle importancia a ese acto de perdón, de reconciliación y de acercamiento que yo tuve con la familia Galán y la familia Lara, que no tiene nada que ver. Yo era un niño cuando mi padre murió, yo tenía 16 años, un año antes habíamos estado escondidos, siempre vigilados por las autoridades, nunca nos quitaron el ojo de encima y desde mi punto de vista y desde mi realidad y lo que yo viví, fui investigado hasta la saciedad. ¿Ah, sí? y sin, te voy a decir, sin ningún tipo de afecto por mi persona como para haber contado con el favor de alguna autoridad. Ten la absoluta certeza de que en los estamentos judiciales de Colombia se respira un odio absoluto sobre todo lo que tenga que ver con Pablo Escobar, con lo cual si todas estas acciones que dice este hombre que yo cometí fuesen ciertas, ninguna me las habrían perdonado. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa. Luego, para el próximo domingo, en la segunda parte de esta entrevista, vamos a hablar con Sebastián sobre la relación de su padre con el Paraguay. ¿Tuvo algún tipo de relación con Paraguay? ¿Cuáles eran, digamos, los caminos del narcotráfico? Vamos a hablar también de la vida de Sebastián, su madre y su hermana, luego de la muerte de su padre. Vamos a hablar de cuando su padre construye su propia cárcel. O sea, ahí es donde vamos a poder también tener claro cuál es la relación en realidad de los gobiernos que combatían o perseguían a Pablo Escobar y el narcotráfico. Porque, digamos, ningún gobierno deja construir al delincuente su propia cárcel. ¿Qué pasaba? A ver, ¿cuál es la relación de Pablo Escobar con políticos, no solamente de Colombia, también inclusive la relación con los propios Estados Unidos? Él iba a Estados Unidos, no podía ir cuando le sacan la visa. ¿De qué vive? ¿Cuál es la fortuna que le queda a la familia Escobar luego de la muerte de su padre? ¿Y qué pasó con toda la fortuna? Esto y mucho más el próximo domingo aquí por Unicanal. Muy buenas noches.